Hola, ¿qué tal? Hemos llegado al último módulo de este curso, que es el módulo 5, y en este módulo vamos a crear aplicaciones. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en estas aplicaciones. Así que lo primero que vamos a realizar aquí es crear una aplicación que va a ser primalidad, una aplicación que va a detectar si un número es primo o no. Luego de eso crearemos una aplicación que se llama palíndromo. En este caso vamos a crear una aplicación que va a detectar si una palabra es palíndromo o no. Y luego de eso vamos a crear otra aplicación que es el generador de contraseñas. Este generador de contraseñas viene implementado en navegador Firefox. Así que vamos a utilizar una aplicación que ya viene implementada en un navegador bien popular y lo vamos a desarrollar esta pequeña aplicación. Y luego de eso vamos a simular el conversor de monedas que viene en Google, creando una aplicación en el cual convierta nuestra moneda nacional en dólares. Y la última aplicación que vamos a crear va a ser un juego que va a ser adivina el número. Teniendo todas estas aplicaciones creadas, también vamos a aprender a utilizar el Javadoc, la documentación de Java. Vamos a documentar una de nuestras aplicaciones y tú podrás documentar todas tus aplicaciones. Y al final vamos a crear el ejecutable de Java que tiene una extensión .jar, el cual va a contener todos los archivos compilados de nuestra aplicación. Entonces, el objetivo de este curso es que nosotros aprendamos a crear pequeñas aplicaciones y en el cual vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido al momento de crear esas aplicaciones, porque vamos a utilizar, por ejemplo, desde las variables, desde utilizar los operadores, condicionales, entrada y salida de datos, todo lo que hemos aprendido hasta ahora, por ejemplo, los bucles y todo eso, vamos a utilizar para crear estas aplicaciones. Y luego de eso vamos a ver la documentación, como dije, y el archivo ejecutable. Así que iniciemos con este módulo. Vamos a pasar a crear nuestra primera aplicación. En este caso lo que vamos a hacer es crear una aplicación que detecte si un número es primo o no. Si nosotros pasamos a ejecutar nuestra aplicación, ingresamos un número 7, me va a decir que el número 7 es un número primo. Los números primos son números que se dividen entre sí mismo y entre 1. O sea que se pueden dividir simplemente entre dos números, no se pueden dividir entre más números. Si nosotros ingresamos un 7, eso quiere decir que va a intentar dividirse entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y entre 5 y entre 6 y así entre 7. Y el 7 solo se puede dividir entre 1 y entre 7. Con los demás números no se puede dividir. Si nosotros ejecutamos otro número, en este caso 4, 4 se puede dividir entre 4, entre 1 y también entre 2. Entonces se puede dividir con más números. Eso quiere decir que el número 4 no es un número primo, porque un número primo es un número que se divide entre 1 y entre sí mismo. Entonces vamos a crear esta aplicación que detecte si un número es primo o no. Para eso vamos a ir a NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto. A este proyecto le vamos a llamar primalidad. Primero vamos a seleccionar Java with and, Java Application, vamos a poner Next. Aquí como nombre del proyecto vamos a poner primalidad. De esta forma, a esto lo vamos a desmarcar y vamos a poner Finish. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a minimizar nuestro proyecto curso Java y vamos a trabajar en proyecto primalidad. Aquí vamos a crear una nueva clase, Java Class. A esta clase le puedes llamar Main o también puedes llamar Principal, porque esto es nuestra clase principal. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro método main, que es el entry point de la aplicación en Java. Así que voy a poner public static void main. Ya tengo creada mi método main. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una función para detectar si el número es primo o no. Así que voy a poner static. Y aquí voy a retornar un valor booleano, o sea que me va a retornar si el número es primo, entonces me va a retornar verdadero. Si el número no es primo, me va a retornar falso. Entonces voy a poner aquí boolean y a esta función le voy a llamar es primo. Esta función entre sus parámetros va a recibir un valor entero que va a ser el número que va a ingresar el usuario. Así que voy a poner número y eso es lo que voy a recibir. Y también va a retornar un valor. En este caso va a ser un valor si es verdadero o falso. Por el momento le voy a dejar
verdadero. Lo que voy a hacer es crear un contador. Este contador lo que va a hacer es contar con cuántos números se puede dividir este número que estamos ingresando. Así que voy a poner aquí int contador, voy a poner contador igual a 0. Este es su valor inicial de este contador, va a ser 0. Ahora voy a crear un array. Este array va a contener prácticamente los números anteriores al número ingresado. Vamos a ver. Voy a crear un array, a este le voy a llamar números en plural. Ya no ya números, sino que números. Y esto va a contener, vamos a poner aquí igual a new, vamos a definir su cantidad de espacios o la longitud de este array. Así que voy a poner int y aquí simplemente voy a colocar número. Lo que voy a hacer aquí va a ser lo siguiente. Voy a crear un array, en este caso un array, con la cantidad de espacios. Por ejemplo, si yo ingreso acá 3, lo que me tiene que hacer es generar 3 espacios. En estos 3 espacios tiene que haber números anteriores a este número que voy a enviar. En este caso, como ingresé 3, debe haber 1, 2 y 3. Para poder dividir a este número entre 1, entre 2 y entre 3 y así saber si el número es primo o no. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, 7, tendría que generarme 7 espacios. Como tenemos un array con un espacio definido, vamos a asignar valor a ese espacio. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a poner int y aquí voy a crear una variable i, el cual va a iniciar desde 0. Ahora, lo que voy a hacer es que mientras que i sea menor a la cantidad de espacios de ese array, así que voy a poner números.length y que i vaya incrementándose uno en uno. Ahora, voy a agregar números a ese array. Voy a agregar de la siguiente forma. Voy a llamar números, entre índices voy a colocar la i que va a iniciar desde 0 y le voy a asignar también el mismo valor, en este caso i más 1. Si yo ingresé por ejemplo 3 y tengo un array, como antes dije, un array con 3 espacios, en este caso el i va a iniciar desde 0, 1 y 2. Prácticamente eso es lo que va a hacer, porque estamos diciendo que i recorra hasta menor que la cantidad de espacios. En este caso la cantidad de espacios es 3, entonces simplemente va a recorrer hasta 2, pero iniciando desde 0. Entonces lo que tengo que hacer aquí es que a la i que recorra desde 0 el índice, para colocar el índice, pero al momento de agregar un valor que se sume más 1, entonces prácticamente los valores van a ir de 1, de 2 hasta 3. Y así vamos a obtener todos los datos hasta el número ingresado. Entonces, ya teniendo este array, lo que vamos a hacer es nuevamente crear un for. En este caso vamos a iterar ya también. Entonces vamos a poner int y vamos a recuperar todos esos datos en i del array que se llama números. Ahora, cuando vamos a iterar esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner una condición en el cual vamos a hacer lo siguiente. Si i es igual a 0, si i es igual a 1, o si i es igual al número ingresado. En este caso vamos a decir si i es igual a 1 o i es igual a número ingresado, entonces que haga un continuum. Lo que va a hacer es simplemente realizar un continuum, saltarse a la siguiente iteración. Y en la siguiente vamos a hacer otra condición. En este caso no son condiciones múltiples, sino que estamos haciendo condiciones diferentes, que estas condiciones se va a ejecutar esta, también se va a ejecutar esta. Entonces en esta condición lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comparar si el número ingresado se puede dividir con i y su valor o el módulo sea igual a 0. Entonces, en este caso vamos a decir al contador más. Entonces, lo que vamos a hacer en este for es lo siguiente. Digamos que hemos ingresado, en este caso, 3. Entonces, vamos a tener prácticamente un array para iterar. Va a haber desde 1 hasta 3 en el array. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Si i es igual a 1, entonces
que haga un continuum, que se salte a la siguiente iteración. Entonces, si hemos ingresado 3, cuando del array su primer valor es 1, entonces prácticamente va a saltar a la siguiente iteración. Ahora, luego de eso, en la siguiente iteración, nuevamente se va a hacer esta condición y va a decir, si i es igual a número, entonces, si i es igual a número o es igual a 1, en este caso el valor va a ser 2, no es, entonces no se va a ejecutar en la segunda iteración porque su valor va a ser 2. Entonces, aquí no se ejecuta, va a pasar aquí el número, que es 3, dividido entre 2, porque con 1 ya no va a dividir. Su módulo es igual a 0, su módulo no va a ser igual a 0, entonces el contador aumenta. El contador no va a aumentar, entonces el contador va a mantenerse en 0. Y ahora, en la siguiente iteración, que el valor va a ser 3, si i es igual a 3, si es igual a 3, entonces va a ser un continuum, que esta ejecución ya no se va a realizar. Cuando hacemos un continuum, pues lo que está después de continuum dentro del for ya no se ejecuta. Entonces, en esta parte, cuando i valga 1 y i o i valga igual que el número, entonces no va a realizar esta ejecución para que el contador no se incremente. Pero si nosotros ingresamos, por ejemplo, 4, en este caso vamos a tener prácticamente 4 números. Y en este caso, cuando vamos a iterar este array que va a tener de 1 hasta el 4, vamos a decir que cuando i valga 1 y que o i sea igual a número, pues va a ser un continuum. Entonces, cuando itere en la primera y en la última, no va a ejecutarse esta. Pero, por ejemplo, si en este caso hace la segunda iteración, que va a ser con un número 2, en este caso esto no se cumple, pero va a ser lo siguiente: número, que es 4, dividido entre 2, su módulo es igual a 0. Si es igual a 0, entonces el contador va a incrementar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, cuando estamos retornando, es lo siguiente. Tenemos que decir, si el contador, en este caso el contador, es igual a 0, entonces que devuelva true. Si el contador es igual a 0, entonces va a devolver true. Eso quiere decir que el número es primo, porque no se puede dividir con más números, solo se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Por eso en este caso ya no hacemos la división, y que el contador nunca ha incrementado, o sea que no se puede dividir con más números. Entonces, si el contador se ha incrementado, tal vez tenga más 1 o más 2, o su valor sea distinto a 0, entonces va a devolver falso, y eso quiere decir que el número no es primo. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente importar la clase scanner. Si nosotros llamamos la clase scanner directamente de esta forma, scanner leer igual a new scanner, ponemos acá system.in, todo esto realizamos. En esta parte nos va a pedir algo, nos va a decir que hay que importar la clase scanner. Si hacemos clic, automáticamente lo voy a importar. Esto nos va a ayudar el IDE. Ya tenemos importado la clase scanner. Lo que vamos a hacer es crear una variable que va a ser número, una variable de tipo entero que va a ser número, y aquí vamos a ingresar datos desde el teclado. Así que vamos a poner leer.nextInt. Listo. Antes de eso le vamos a dejar un mensaje en el método systemout.print, simplemente print, y vamos a decir ingrese un número. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: verificar si lo que nos va a retornar la función es primo es verdadero o no. Entonces vamos a decir if, vamos a llamar aquí la función es primo, y le vamos a enviar el número que vamos a ingresar. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: como la función es primo nos va a devolver un valor booleano, entonces lo podemos poner directamente dentro de la condición del if, porque en este caso nos va a devolver un valor booleano. Si es que es verdadero, se va a ejecutar esta condición. Entonces, si es que es verdadero, vamos a decir es número primo. En este caso, y si nos devuelve falso, entonces en el else vamos a decir lo siguiente: no es número primo. Y listo. Y esto podemos decorar un poco con, por ejemplo, poniendo aquí igual. Y esto lo podemos copiar antes y después del mensaje. Por ejemplo, aquí también antes y después del mensaje. Ahora, si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, va a pasar lo siguiente. Vamos a ingresar un número 7.
me va a decir que es un número primo. Ahora, si hago, por ejemplo, un 4 que no es número primo, me va a decir no es número primo. Ahora, si ingreso un número 9, también no es primo. O si ingreso un número 3, que sí es primo, me va a decir es un número primo. O también puedo ingresar un 49 que no es primo, me va a decir no es primo. O si ingreso un 47 que sí es primo, me va a decir que el número es primo. Prácticamente nuestro sistema ya detecta si el número es primo o no. El código de esta aplicación lo tendrás en los recursos de este video, en el cual tú lo puedes estudiar y verificar cómo lo estamos realizando.